Sí, Doc. Bueno, pues ya empiécele. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a arrancar esta nueva cápsula de Spark 3.0 y hoy vamos a hacer todo el ciclo para que vuelvan a recordar cómo se hace. En la ventana que estamos viendo, yo tengo tres máquinas virtuales. Hoy la que tienen ustedes es la 3.01. Las otras dos son muy similares. Lo único que hice, bueno, más bien David, le aumentó el espacio en el disco duro y algunas cosas más, pero es igualita. Bueno, entonces arrancamos la máquina virtual, como siempre. Entonces va a empezar a hacer todo el procesamiento de cargar el kernel de Linux CentOS 8 en el VirtualBox. Después va al último de que levanta todos los servicios Linux. Es una carga completa de Linux, por eso tarda como 2 minutos mientras levanta todos los servicios. Y me interesa mucho volver a repetir esto para que todos ustedes vuelvan a hacer esto mismo y ya empiecen a aprender, los que no saben, el manejo de Linux, porque pues, finalmente es la herramienta por excelencia para hacer aplicaciones de gran escala en empresas, etcétera, y inclusive también para aprender es mucho más fácil instalar las cosas en Linux que en Windows. Muchos de los proyectos no funcionan completamente en Windows. Y la ventaja que tenemos es que ustedes tienen una máquina virtual que ya está configurada. Instalar Linux, instalar todos los paquetes, Hadoop, Spark, PSpark, y los Jupyter y los Koalas y todos los paquetes, no es fácil, pero ya está hecho. Entonces, por eso es la ventaja de usar máquinas virtuales, porque ya tiene todo instalado. Entonces, ahorita que arranque, entonces vamos a hacer el ciclo completo y lo que voy a enseñarles es que hoy vamos a usar el mismo archivo que pesa 2 gigas, pero lo partí en 5 pedazos, porque ese archivo quiero que aprendan la metodología de que si ustedes reciben, por ejemplo, en una circunstancia que tenemos 5 regiones y cada región manda sus datos, y entonces ustedes reciben los datos, que es la misma estructura, pero cada uno mandó sus datos. Ustedes van a tener la necesidad de recibirlo. Por ejemplo, lo recibo en Linux, lo subo a Hadoop para guardarlo. Después de Hadoop lo subo a Spark para meterlo al PSpark, y con el PSpark genero un Spark, un data frame, el data frame de Spark. Y ya tienen data frame de Spark, ahí a partir de ahí vamos a generar el Parquet, y eso es la primera actividad que deben hacer siempre. Entonces ya tengo la entrada, nos firmamos como siempre con la contraseña del usuario que ya está habilitado en el sistema. Entonces, a partir de ahí ya vamos a tener entonces la ventana de Linux. Entonces ahorita en este momento, ya mi computadora ya entró a Linux y pone la ventana. Entonces aquí de la parte izquierda arriba tenemos las actividades, y en actividades vamos a arrancar una ventana, una terminal, y esto es el ciclo básico de arrancar nuestros servicios. Entonces ya estamos aquí en nuestro equipo Linux. Siempre hay que ver en qué directorio estamos, pwd, etcétera. En el contexto que yo ya tengo otros directorios que ustedes a lo mejor no tienen. Entonces aquí ya nos vamos a ir a lo que dice curso Spark. Aquí, como ya ven, ya tengo más cápsulas, entonces en el curso Spark tengo ya aquí el archivo, el grande, grande que tenemos aquí, es un archivo de 2 gigabytes. Este archivo de 2 gigabytes, que ya se los enviamos en la máquina virtual, tiene 41 millones de registros, y yo lo voy a partir
y al partirlo lo vamos a segmentar en 5 archivos, y esos 5 archivos son los que puse aquí, fuentes de información, y ahí los tengo. Al final de la cápsula les voy a enseñar cómo lo partí. Es muy sencillo, es una humilde instrucción que se llama split, y se los platico, pero ahorita no entramos en detalles de eso. Estos 5 archivos tienen una estructura muy sencilla de 6 campos, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 campos. Son genéricos, no nos vamos a pelear de qué significa cada uno. Lo interesante ahorita de la cápsula no es entender el contenido del archivo, sino que cuando yo recibo, por ejemplo, en este caso, que fueran 5 regiones a nivel mundial, podemos suponer que la primera columna o la columna 0 es el producto que vendo, la segunda es el país que lo vende, el tercero es la cantidad que compra la persona, etcétera, etcétera. La quinta, o esta que está aquí, es el número del cliente, y estas son sus coordenadas geoespaciales. Pues vamos a poner que es eso. Entonces yo recibo 5 archivos que tienen tamaños pues grandecitos, que son de varios megas, ¿sí? 455 megas, más o menos del orden de 500 megas, y el último que era un pedacito, pues un 86 megas. Entonces son archivos que no son inmensos, pero son ya importantes. Entonces estos son los que recibimos, y con estos archivos tenemos que hacer el primer paso, que es dentro de la vida de un científico de datos, del diario. Recibe datos, y lo que primero que tiene que hacer es subirlo a un sistema de almacenamiento distribuido, y Spark no guarda, solamente procesa. Entonces antes de procesarlo tengo que guardarlo. Lo puedo guardar también en el sistema de archivos Linux, no hay problema, pero el sistema de archivos Linux no es distribuido, y cuando tengo, por ejemplo, petabytes, pues en una sola máquina no va a caber. Por eso es importante tener un sistema distribuido como Hadoop, como Hive, como varios, pero yo prefiero usar Hadoop porque es muy sencillo, es de código abierto, y podemos tener Hadoop sin problema, o Linux si cupiera en una sola máquina. Entonces vamos a arrancar como siempre nuestro cuaderno Jupyter. Entonces este cuaderno Jupyter vamos a arrancarlo, y vamos a arrancar con la cápsula que ya marqué. Ahí es el cápsula del jueves 22 de octubre. Entonces aquí ya arrancó mi navegador Jupyter. Entonces ahorita que arranca el navegador Jupyter, ya me va a indicar la ventana de trabajo de web. Entonces aquí me voy a ir a donde dice jueves 22. Esta cápsula ya se las envié, les envié la versión que preparé, y la terminé ahorita en la mañana, para que ustedes la pudieran ver. Entonces aquí ya veo que ya tengo mi cápsula. Entonces voy a regresar a la terminal. Voy a abrir otra terminal, porque siempre es muy importante tener 2 terminales, porque cualquier cosa que suceda en el navegador Jupyter, por ejemplo, si fuese necesario instalar una biblioteca más, entonces sin cerrar el navegador, yo me voy a la ventana auxiliar que tengo en la otra terminal, y desde aquí puedo instalar la biblioteca sin cerrar mi navegador Jupyter, ¿no? Entonces me voy a ir igual a cápsulas del jueves. Y hay una cosa aquí que estoy observando, que hay un archivo que se llama Spare Warehouse. El Spare Warehouse es una bóveda, como su warehouse, que genera Spark para generar su bitácora de la sesión que acabo de terminar. Entonces, aparentemente dice que está vacío, pero trae unos puntos ahí, y eso, cuando existe, pues es mejor cuando ustedes van a arrancar un Spark nuevo, una nueva instancia,
pues ese no tiene por qué existir, lo borramos para que no, es una bitácora de la sesión pasada, no tengo por qué guardarla, y entonces ya no tiene la trazabilidad de lo que hice anteriormente. No pasa nada por ahorita porque realmente casi no hice nada, pero ahí se generan bitácoras. En caso de que su Spark fallara o que hicieran algo, pues ahí está toda la historia. Como ahorita no hay problema, mejor prefiero borrar la bitácora y empezar con una bitácora nueva. Bueno, entonces ya tengo aquí mi Spark. Entonces vamos a leer la cápsula, y la cápsula es el primer ejercicio, que es la lectura de la generación de un parquet. Lo vamos a generar. Entonces esta es la que les compartí. Y también ahorita acabo de volver a ejecutarlo y guardé el cuaderno en formato HTML, como lo vamos a guardar y como les he enseñado. Ese cuaderno ya es la ejecución de esa página HTML que guardo, es la ejecución de este cuaderno, exactamente como lo acabo de hacer hace rato, y aquí está la ejecución que fue a las 6:30 de la noche. Entonces, esa ejecución la tengo aquí en este HTML, que lo vamos a abrir, y esta es la ejecución completa del cuaderno que vamos a ver ahorita. Se los voy a ir platicando al mismo tiempo que lo vamos a ir ejecutando. Entonces, aquí tenemos la página HTML. Y de este lado, en la otra ventana, tengo ya el cuaderno que ya con las celdas. Como este cuaderno ya lo ejecuté hace rato, en las celdas que indica, estas celdas indican ya ejecutadas, por eso tienen a la parte izquierda el número que ustedes ven. Entonces, en la parte izquierda dice que es la celda número 1 ejecutada, y entonces ya me dice que la celda número 1 es un import del sistema operativo, la 2 es el NumPy, etc. Entonces, eso es lo que yo ya hice, entonces lo voy a limpiar, y se limpia con la opción que ya hemos visto, es el Restart and Clear Output, lo limpio, y entonces yo ya tengo un cuaderno limpio, no se han borrado las celdas, solo se borra la salida de ejecución, entonces ya está limpio el cuaderno, y como todos los cuadernos pues, que nosotros ofrecemos, siempre ponemos un título, me gusta poner título, el correo, la referencia, cómo se llama, etcétera. Entonces lo vamos a ir ejecutando celda por celda para ir más rápido. Ahora, aquí también aprovecho para mostrarles, esto se lo copié a una señora, una matemática de la India, que lo que tenemos que ver es que si los servidores de Hadoop y Spark están prendidos, entonces tenemos que, cuando usamos la función Java Process Status, esto es lo que nos debe sacar, como aquí ya estamos en entonces utilizamos el comando Java Process Status JPS de la línea de comando de Linux. Cuando yo quiero generar un programa de la línea de comando dentro del navegador Jupyter, pues hago con se llama un comando mágico, porcentaje bash. Eso quiere decir, para Jupyter, lo que te voy a teclear, tú me lo vas a ejecutar en la línea de comando y me vas a traer el resultado. Entonces, ahí está, este es el resultado. Este es lo mismo que si yo lo hubiera tecleado, como les comenté, acá en la línea, en la terminal JPS, y me dice el 11585, que es el programa. ¿Por qué salió diferente? Pues porque el Java Process Status es el único que está ejecutándose, y este número que está aquí es el proceso 11573 de este Java Process Status. Y cuando yo ejecuté acá, me dio el proceso correspondiente al que yo estoy tecleando en este momento. Por eso es el 11585, y el 11 era aquí el 11573, porque es un proceso después. Bueno, ya.
Lo que sigue es, como no tengo levantado mi servidor Hadoop, hay que levantarlo, y aquí con la línea de comando start dfssh, eso es un comando que es un shell, por eso, y además eso se te crea la línea de comando, lo ejecuto, y en ese momento me va a abrir mis servicios Hadoop, y como les he estado diciendo, cuando tuviéramos un clúster y en 3 semanas vamos a hacer un ejercicio con un clúster que yo voy a armar aquí con mis laptops, y ustedes también lo pueden armar, simplemente van a hacer lo que yo voy a hacer, voy a meter la máquina virtual en otra máquina y voy a tener 2 máquinas o 3, y con eso voy a hacer un clúster. Nada más le vamos a configurar a la máquina virtual que tenemos en los directorios de configuración de Hadoop y Spark, le vamos a decir dónde están las maestras y le vamos a decir cuál va a ser le vamos a decir dónde están las esclavas y le vamos a indicar cuál es la maestra, y con eso sin problema se va a hacer el clúster. Bueno, entonces ya vi que en la línea de comando ya tengo el main node, que es el de nombres, que es la máquina maestra de Hadoop, y tengo el data node, tengo un solo data node. Después voy a hacer lo mismo para Spark, y ya después de que termine, vamos a empezar a ejecutar una instrucción de la biblioteca PSpark en el navegador. Hasta ahorita no hemos conectado a Spark. Spark está trabajando en una máquina y yo estoy en mi navegador Jupyter. Entonces, como yo ya vi que ya arrancó mi servidor Hadoop y también mi servidor Spark, ahora, como ya sé que ya arrancaron, puedo levantar un navegador web y le digo localhost en el puerto 9870, y esto ya es la interfaz gráfica de Hadoop, y tenemos la última versión de Hadoop, que es la 3.3, que es la más reciente, que se compiló aquí el 6 de julio. Aquí está. Entonces, bueno, esta versión de Hadoop tiene su navegador para navegar el sistema de archivos Hadoop, como lo estamos viendo, y tiene ya una primera estructura, que esta estructura ya trae aquí cómo voy viendo mi sistema de archivos Hadoop de forma muy gráfica, y tiene también aquí unas ventanas muy bonitas que ya por tecnología web puedo crear un directorio, puedo hacer el file upload desde aquí, y puedo también ver, cortar y pegar cosas, etcétera, y subir un directorio. O sea, ya es bastante amigable. Aquí tengo yo en mi navegador web, en mi sistema de archivos Hadoop, una charola que es donde tengo ya los archivos que yo voy a subir. Todo esto lo subí hace ratito, lo voy a borrar. Aquí tengo el parquet que yo generé, que tal lo vamos a volver a generar. Es el parquet que yo generé hace rato, a las 6:30 de la tarde. Todo esto es lo que vamos a generar ahorita. Yo ya lo había generado, entonces voy a borrar todo esto para no tener problema, porque yo ya lo había generado. Entonces ahorita, como estoy en el directorio, puedo con el navegador web seleccionar el archivo el directorio que yo quiero borrar. Voy a borrar charla trabajo, ya lo borro, ¿sí? Entonces ya mi navegador, mi sistema de archivos no tiene absolutamente nada. Después, como ya también arranqué mi servidor Spark, voy a arrancar en el puerto 8080, ¿sí? En el puerto 8080, el navegador web, y ese navegador web me dice de arquitectura. Y en este momento ya tengo los dos interfaz usuario para Hadoop, es en el puerto 9870, y para Spark en el puerto 8080. Y esto se está conectando al servidor Hadoop que está trabajando con esta máquina, que es la mía, localhost, que es la igual de ustedes, y para conectarse a esa máquina usa el puerto 7077.
¿Qué significa esto? Que este navegador web que estoy viendo puede estar en una máquina y el servidor Hadoop y Spark puede estar en otra. No es necesario que esté en la misma. Y eso es lo que pasa generalmente cuando trabajamos en la nube. Aquí me dice que yo tengo un solo worker, es un solo worker. ¿Por qué? Porque mi máquina virtual tiene dos procesadores, una le dejamos al master y la otra para el worker. Por eso lo que hacemos ahorita en velocidad no es muy importante, porque solamente tengo un worker. En una máquina que tenga, por ejemplo, una i7 con 6 cores, pero que tenga de forma nativa los 6 cores, pues puedo dejar 2 para el sistema operativo y 4 para las maestras y esclavas. O si virtualizo en una i7 con 6 cores, pues puedo dejarle 4 cores a la máquina virtual y darle 3 a los nodos de datos y los workers y 1 a la maestra. Bueno, también le pusimos 5 gigabytes al worker, porque mi máquina virtual, la mía, tiene 10 gigas, tal vez la de ustedes tenga menos, porque si tiene una máquina de 8 gigas, pues no se le puede dar todo al virtual, entonces debe darse. Entonces todo esto depende de la RAM, pero como esto les digo es para ligas mayores, pues se necesita un clúster. Ahorita estamos aprendiendo, es suficiente con una máquina pequeña para hacer el flujo, pero no la optimización en tiempo. Bueno, entonces ya tenemos aquí levantado la biblioteca PSpark. A lo que estamos viendo es cómo se trabaja, cada uno, aquí está el PSpark, el driver que es la maestra, y después están las máquinas worker donde se hace la ejecución. Bueno, entonces después vamos a tener entonces una primera, una cosa interesante es que cuando yo subo un archivo a Spark, se va a generar unas particiones, son segmentos de 64 megas máximo, y eso se da en la red y cada uno de los workers va a tener en la RAM un pedazo de la información. Es lo que se hace cuando se sube un archivo a Spark. Bueno, entonces vamos a tener una primera datos que le vamos a decir dónde va a estar nuestra máquina maestra Spark, que es este contexto, cómo se va a llamar la aplicación, es lectura de un CSV y generación de un paquete. Todo esto es código Python, todavía no hemos entrado en comunicación con el servidor Spark, que ya está trabajando. Entonces, todo esto es herramientas para preparar en el ambiente Spark de Python los elementos. Aquí le estamos diciendo dónde va a estar el directorio de los datos que vamos a subir, dónde voy a guardar los paquetes. Todo eso es información del ambiente de trabajo y se hace en el lenguaje que ustedes seleccionen. Nosotros estamos trabajando en Python. Si ustedes lo hicieran en Scala, pues esto tendría que ser código Scala. Entonces, en este contexto, en este ejercicio, vamos a subir datos, vamos a guardar un parquet y lo vamos a guardar tanto en Hadoop, por eso pusimos de dónde están los datos de Hadoop y cómo y en qué directorio voy a guardar el parquet de Hadoop. Entonces, nuestra charola de trabajo en Hadoop se va a llamar charola de trabajo, no existe, ahorita está vacío, lo vamos a generar y también vamos a generar un directorio dentro de ese directorio de trabajo que se llame parquets y ahí vamos a guardar los parquets. En Linux vamos a tener dos directorios, uno donde están los datos, que son los 5 archivos que tenemos, y otro donde voy a guardar el parquet que voy a generar. Bueno, entonces, la siguiente instrucción, que es la 22, pues es una instrucción de Python para ver el directorio, qué tiene el directorio que está con esta variable. Aquí están los 5 archivos. ¿Qué tiene el directorio de los datos de parquet? Ahí tiene esto. Entonces, en mi directorio de Linux tengo estos elementos, que estos los voy a generar, entonces los voy a borrar. Lo puedo borrar, como yo les decía, usando la línea de comando en
en la terminal, que está en Charola Trabajo. Aquí en Charola Trabajo están los parquet, que, bueno, ahorita, ¿dónde los puse? Bueno, entonces ahorita, sí están arriba, perdón. Están en fuentes de información, sí, ahí están. Entonces ahí están los archivos del trabajo. Entonces, y después en este directorio, en el directorio Parquet, están los Parquet que vamos a generar. Entonces voy a ir revisando, esto lo voy a borrar antes, pero lo voy a borrar desde Jupyter. Lo puedo borrar en la línea de comando, pero no es bueno estar cambiando de una a otra. Entonces ya agarramos, ejecutamos el LSS sobre Hadoop, no hay nada. Voy a ejecutar el LSS sobre la fuente de información, eso sí, esos son nuestros datos que nos entregaron. Voy a ver el Parquet en Linux, y como ahí está y ya existe, con la siguiente línea, que es la línea que hubiera yo generado en Linux, pues lo genero directamente en el navegador de Jupyter, y entonces vuelvo a hacer el listado de los Parquet y ya no lo tengo porque lo borré. Después lo que sigue son los programas, las estructuras, donde yo pongo los datos, ¿no? Dan los nombres de los archivos, los nombres de los archivos que va a generar en Parquet, cómo se van a generar en Hadoop y cómo se van a generar el Parquet en Hadoop. Y después con un for en Python pongo la ruta absoluta, porque a mí me gusta poner el nombre del archivo y las rutas absolutas. Y después ya podemos ver cómo quedaron nuestras estructuras key value, o sea, diccionarios en Python. Esto es una preparación, y ahorita ya tenemos los elementos, y por ejemplo aquí para tener un data frame que pusimos 5 nombres simbólicos, todo esto es Python. Todavía no he entrado a Spark. Entonces ya ahí voy a ver qué tamaño tienen mis archivos, y todo esto es línea de comando en la terminal, pero lo he ejecutado en Python, ¿no? Entonces, después ya voy a ver la línea de que tiene mi file system Hadoop, no tiene nada. Voy a generar el directorio de trabajo con la instrucción Hadoop. Acuérdense que las instrucciones Hadoop es hdfs dfs menos, y lo que sigue es el comando Linux con parámetro Linux. Entonces ya generé mi directorio, y ahí está la primera línea que está aquí. Voy a subir todo lo que tiene mi carpeta fuentes de información al archivo Charola Trabajo en Hadoop, y esto ya lo hace automáticamente porque yo estoy trabajando. Cuando le pongo porcentaje bash, es como si estuviera yo en la línea de comando, y estos son comandos del sistema de archivos Hadoop. Entonces ya que termina, ahorita que vaya terminando, mientras termina nos podemos ir a la interfaz gráfica de Hadoop para ir viendo qué tiene. Le digo que me diga qué tiene, y entonces ya ahorita ya me dijo que ya tiene la charola, que fue generada a las 21:33, y ya tiene el primer archivo A, ya tiene el segundo, y el tercero todavía no lo termina de copiar. Entonces lo está subiendo, y ya lo está subiendo. Entonces ahorita lo sube. Ya que termine de subirlo, voy a ver el directorio de trabajo. Después de que vea el directorio de trabajo, ya voy a hacer una estructura para meter ya los data frames que voy a generar. Y esta línea que está aquí, que es la siguiente que están viendo, esta es la más importante, que es la conexión ya de mi ambiente Jupyter al ambiente Spark. Ya estoy conectado ahí. La siguiente me va a decir qué tengo. Ahorita mientras termina, no nos va a dar la salida porque está generando nosotros, pero nos puede ir mandando a ejecutar. Y la siguiente línea que está aquí, esta es la que ya va a subir el conjunto de archivos que están en un diccionario, y voy a hacer un ciclo, y va a ir subiendo todos los datos que yo tenía, y lo estoy subiendo, y esto es subir a Hadoop. Entonces aquí ya, por ejemplo, ya me dio la indicación que ya se conectó
al servidor Spark. Ahorita ya va a subirlo, y como ya se conectó al servidor Spark, si yo me voy aquí y recargo la página, entonces yo ya tengo aquí que mi aplicación está running y que se llama Spark Lectura, y es la que está trabajando, y ya está trabajando, y como está trabajando, puedo aplicarle ahí y ya me está diciendo lo que está haciendo en los monitores de las tareas Spark. Bueno, entonces, ya ahí te lo vamos a seguir que lo termine, y después de todo esto vamos a seguir ahorita, nada más esperando que termine, lo podemos ir ejecutando, y después vamos a ver, como ya tenemos en esta instrucción que está aquí, que infiera el esquema, y a los datos le quité los metadatos, ¿sí? Entonces me va a dar unos esquemas con variables simbólicas. Después le voy a pedir las columnas. Eso es para trabajar el archivo que ya está dentro de Spark con una estructura de data frame Spark. Esto está en RAM, todo esto ahorita lo va a terminar, y esto que termine, que son el uso de la tecnología de data frame Spark para hacer queries. Pero como les he estado diciendo, eso ya no se usa, esto es muy primitivo, no lo vamos a seguir usando. Esto vamos a hacer mejor SQL, y en las siguientes cápsulas vamos a hacer lo más importante, que es usar la tecnología de Pandas en Spark para hacerlo. Entonces ahorita vamos a ir a la línea más importante de este proyecto, es cómo generar el Parquet. Aquí está, esta es la línea interesante de esta primera parte. Aquí está cómo se genera el Parquet. Yo ya tenía en esta estructura que estoy mostrando aquí, que es lo que se está generando ahorita, tengo el data frame en RAM. Eso es una estructura en Spark, en data frame, y le digo, escribe en el Parquet, le digo la ruta de dónde lo va a escribir, y en este contexto, como le puse el prefijo file aquí, este prefijo file me indica que es una ruta Linux. Después lo vamos a mostrar aquí, y nos va a mostrar los Parquet, y acá después vamos a hacer lo que es ver que sí existe los elementos, y acá con la siguiente instrucción que les voy a mostrar ahorita, que es esta que está aquí. Esta instrucción es igualita. Si ustedes ven esta instrucción, que es para generar en Hadoop, y la otra que teníamos acá arriba, para generarla en Parquet, es esta, es la misma. Lo único que cambia es el prefijo en la ruta de cómo se le indica si es Hadoop o Parquet. Entonces, esto lo voy a dejar ahorita que termine, y mientras termina, les voy a enseñar ya la terminación de este proyecto, que es por eso, esa se las voy a mandar, ya es el resultado. Con esto, yo aquí ya estoy generando los Parquet, aquí ya estoy generando el esquema, aquí está el esquema, después me hago un query que me diga, muéstrame 5, después hago un filtrado, es un select, un group by, todo lo que más o menos se hace en SQL, pero esto es una tecnología muy primitiva, y que es la forma inicial que se trabaja en Parquet. Después, ya que aquí ya tengo el resultado de lo que sucedió, y me dio archivos de 215 megas, etcétera, y si ustedes suman esto, suma 1.1 gigas, y el archivo original tenía 2. ¿Por qué? Porque Parquet divide muy bien la estructura. Bueno, entonces, esto lo vamos a dejar que termine, nos vamos a hacer una pausa de 5 minutos, y cuando termine, regresamos a las 9:45, ya acabó, y entonces vamos a leer lo básico, que es la lectura. La lectura ya generamos, vimos todo esto que ya los nodos que estuvimos levantando, y aquí la línea importante que deben recordar es que hasta este momento que le digo que haga
la conexión que es aquí. Tenemos ya la conexión con Linux, ¿no? Una vez que tenemos la conexión de Linux con el servidor de Spark, ya vamos a generar aquí. Esta línea 42, que es la más importante, es la que realmente en donde empieza la conexión al sistema de Spark. Una vez que ya levanté el Spark, después en las siguientes líneas voy a leer los archivos, y aquí lo que hice para que vean viendo, yo tengo 5 archivos, y para hacer en un ciclo para cada archivo su data frame Spark, lo que se hace es se genera un diccionario. Este diccionario lo generé, y aquí arriba puse en estas líneas que están arriba, cuando aquí estamos generando en esta, exactamente aquí. Entonces aquí en esta línea, que es en la línea 30, yo genero mis estructuras. Aquí están cómo se van a llamar los archivos, cómo se va a llamar el Parquet, cómo se llaman los archivos en Hadoop, cómo se va a llamar el Parquet en Hadoop. Aquí está el nombre del archivo. Aquí está en esta línea es cómo se va a llamar el Parquet en Linux, cómo se va a llamar el archivo en Hadoop, y esto es cómo se va a llamar el Parquet en Hadoop. Y después tengo una variable simbólica que es el directorio de datos, el directorio datos Parquet, que es todo en Linux, el directorio HDFS es cómo se va a guardar en Hadoop, y el directorio HDFS Parquet, cómo lo voy a guardar en Parquet. Y con esta instrucción que está aquí, yo ya tengo todos los elementos, y después genero, aquí están viendo, estoy generando GG archivo, es un diccionario, todos son diccionarios. ¿Y cómo lo defino? Aquí estoy dándole los valores, y aquí en las líneas de arriba le defino a Python que eso va a ser un diccionario. Entonces, esta es una buena técnica de programación. Generan diccionarios con esta estructura, nombre de diccionario igual a corchetes vacíos, y después lo llenan. Esto es el key value. Este es el key value, ¿no? Entonces, con este key value ya tengo, y aquí entonces ya tengo todos los nombres simbólicos, y después entonces en las líneas de abajo, yo nada más hago el ciclo para los nombres simbólicos. Aquí está, aquí la conexión, en la 42 es la conexión a Spark. Después, aquí está el nombre de mi diccionario y los valores que tiene, y entonces aquí voy a generar con el diccionario que tengo ya. Aquí está el diccionario ruta archivo HDFS, es el diccionario de dónde está ubicado, y generé otro diccionario que se llama GG Data Frame para ir guardando los apuntadores de la lectura del CSV, y que genera entonces una estructura en data frame. Entonces, como ustedes están viendo aquí en la instrucción de Python que me dice qué tipo de datos es el GG Data Frame, es un diccionario, pero cuando le digo dame las llaves, son las 5 llaves, y cuando le digo dame a dónde apunta cada una de las llaves, ya me dice que ese es un data frame. Entonces, esta es una buena práctica, que yo estoy usando la potencia de Python para generar diccionarios, pero las salidas que hace, por ejemplo, aquí en la línea 45, lo que estoy subrayando es código Spark, pero eso es una salida que genera una estructura Python, y esa estructura Python lo voy guardando para cada uno de los archivos que subí, su apuntador, digamos, en una estructura de Python que es un diccionario. Entonces, esto es lo que vamos a generar en este momento. Entonces, ya después que ya generé el diccionario, como yo no le puse metadatos, ¿qué pasó? Pues entonces le dije yo que infiriera el tipo, y, o sea, no tiene metadatos porque se los quité para no confundir, eso era cualquier tipo de dato. Entonces ya automáticamente, cuando yo lo subo y le dije, trátame de investigar la estructura, entonces ya me dice, bueno, mira, el C0 es una cadena, el C1 es un entero, etcétera, etcétera, un doble al final. Dame el esquema,
y después ya puedo hacer un poco, como estaba diciendo, un poquito de análisis exploratorio, muéstrame 5, de la columna, solamente muéstrame la columna C4 y muéstrame 10, y después hazme una descripción con el describe, que es un análisis estadístico, dame la media, la varianza, y el valor mínimo máximo, y ya después hago un filter, todas estas estructuras básicas de lo que se llaman acciones y transformaciones. ¿Qué son las acciones y transformaciones? Son lo que se puede hacer con la estructura primitiva del DataFrame. Bueno, entonces esto ya lo generamos, después ya generamos el Parquet y ya tenemos la estructura de Parquet. Entonces ya con esto ya Parquet, y después ya puedo parar los servicios que ya acabé. Entonces este primer cuaderno del día de hoy era, yo recibo las estructuras y genero un Parquet, y eso es lo importante. Y después, ya que tenemos el Parquet, vamos a la siguiente cápsula, que es cómo leo un Parquet. Entonces esta ya la podemos cerrar y vamos a la siguiente, que es la lectura de un Parquet. Entonces la lectura de un Parquet, ya tenemos el Parquet, es la misma que las estructuras, los vamos a leer de los mismos lugares donde ya los habíamos guardado en la cápsula anterior. Voy a limpiar la cápsula, y esta cápsula nos vamos nada más a detener hasta la lectura del Parquet, y ya después haremos las estructuras de asociar el Parquet cuando yo ya lo leo a un DataFrame Python con Spark, con el PSpark, pero a ese DataFrame Python con PSpark lo voy a asociar a una tabla simbólica, y esa tabla simbólica, que va a ser una tabla de estructuras al estilo SQL, va a tener toda la sintaxis del ANSI de SQL. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Entonces, vamos a aprovechar lo que ya generamos, y como le estoy diciendo siempre, vamos a tener plantillas, y si ustedes ven esta cápsula inmediatamente delante de la anterior, dice, pues esto ya lo tenía. Sí, pero el objetivo de estos talleres es que cada cápsula sea autónoma, ¿sí? Que no tengan que haber leído las anteriores. Entonces, lo que tiene nuevo es que esta cápsula tiene una estructura de un JDBC, de un ODBC con sus conectores, y acá está Spark SQL. Entonces Spark SQL puede recibir tablas y formatos muy diversos. Hive, que son una estructura para guardar, que es como una tabla relacional, pero desde un punto de vista puesta en muchos equipos. Es como el Hadoop con un poco de SQL, que es un SQL al estilo Hive, que es el Hive QL, que no es un SQL. Por eso esta tecnología de Hive ahora ya no es conveniente usarla, porque no tiene SQL, no es SQL. Pero sí se pueden subir las tablas de SQL, es muy diferente. O sea, Hive tiene su propio motor de ejecución, pero es mejor usar el motor Spark SQL. Entonces, lo que hace la gente ahora, que tiene mucha información en Hive, es que saca la tabla de Hive y se la pasa a Spark. Es lo mismo que se hace con el mundo relacional, con los conectores de los conectores. Se saca la tabla del relacional y se pone Spark SQL, y con eso ya se puede hacer maravillas. Entonces, puede leer JSON, Abro, que es un formato, Parquet, que es otro formato, y ORC es otro formato. Entonces, con esta estructura de Spark SQL, podemos hacer los enunciados SQL y después tener conectores a Tableau, a BI, a ClickView, a todos los elementos. Bueno, entonces, por eso es tan importante tener eso. Entonces, vamos a generar estas herramientas. Todo esto es lo mismo. Vamos a levantar el servidor que no estaba levantado. Vamos a levantar el servidor Hadoop, el servidor Spark, todo eso otra vez. Entonces lo vamos a hacer muy rápido. Y después vamos a hacer lo mismo, entrar
a la conexión. Y lo diferente y lo que vamos a aportar es nada más una línea para que ir generando mejores estructuras para tener el parquet ya leído. Entonces todo esto es lo mismo porque son los minutos hasta que lleguemos a la línea importante que es esta que vamos a ver. Bueno, todo esto que estamos haciendo ahorita, acuérdense que esta es una cápsula autónoma, tenemos que volver a levantar la percepción de la conexión y después ya con esto aquí vamos a tener una línea que es esta. Esta es la línea donde con este... Entonces, como ustedes ven, yo lo que hice es, estoy leyendo, esto es la ruta de mi archivo que está guardado en Hadoop. Entonces, yo puedo subir de Hadoop a leer el Parquet, este Parquet está guardado en Hadoop. Lo mismo, esta línea red Parquet, simplemente al cambiarle la ruta del archivo y ponerle file el nombre completo del archivo, eso le está diciendo a Spark que ese archivo es un archivo que viene del sistema de archivos Linux. Bueno, entonces con esto tenemos una primera digamos, cápsula interesante. Bueno, son dos. Una, recibir un archivo CSV, subirlo a Hadoop, subirlo a Spark, generar el Parquet. O, teniendo un archivo de Linux, lo subo a Spark y genero el Parquet. Esa es la primera tarea y es la más importante cuando tenemos estructuras relacionales, etcétera, ¿no? Entonces, con esto tenemos un primer enfoque. Después quisiera mostrarle que antes de que termine la cápsula, la línea que es importante cambiarle para cambiar la talla del bloque. Entonces esto vamos a entrar ya a una estructura que es, por ejemplo, dónde se encuentra esa línea. Entonces es muy importante, si no se lo saben, le dicen where is, por ejemplo, start dfs.sh, dice dónde se encuentra el comando. Entonces le está diciendo la ruta donde se encuentra el comando. Es en user local Hadoop sbin start, etcétera, etcétera. Entonces nos tenemos que ir a user, es donde está instalado Hadoop, user local, porque cada persona lo puede instalar donde quiera. Hadoop, y entonces ahí donde está instalado Hadoop. Entonces yo ya sé, lo que estoy viendo es la instalación de Hadoop, es lo que así está. Entonces ahí está el archivo importantísimo, que es el etc, que es el archivo de configuración de Hadoop. Y entonces ahí tienen todos los archivos que ustedes van a tener que modificar cuando quieran instalar Hadoop en diferentes máquinas y en diferentes lugares. Entonces aquí hay un archivo muy importante que es el site HDF site XML. Este es el más importante. Entonces, este es el más importante. Aquí está la línea que yo le añadí. Esta es la línea. Esta es la línea. Ahí está. Entonces yo se lo puse. Entonces ahí le ponemos el tamaño del bloque que nosotros queramos. Si esta línea no existe, como este es el caso que ustedes tienen ahí, este segmento, si esto no existe, por omisión es 128. Entonces, en su configuración esto no debe estar. Pero lo único que le tienen que poner es esta variable de la configuración de Hadoop, dice cuál es el tamaño del bloque. Ahí le puse, se tiene que poner en bytes, 64 bytes, 64 gigas, no megas, perdón, 64 megas. Este es el numerote. Y le pone, entonces ahí le puse también, ¿por qué lo cambié? Porque como yo voy a usar Hadoop solo para estar metiendo lo que recibo de Spark, entonces esto es así. Después están, ¿dónde está mi archivo? Una vez que ya estamos en esto, ¿dónde guarda Hadoop
lo que está guardando de la maestra. ¿Dónde guarda Hadoop los datos de los nodos, el data node? Entonces, estos son directorios, por eso ustedes pueden poner un disco virtual, otra cosa, porque ahí es donde va a guardar. ¿Cuál es el factor de replicación que va a tener mi Hadoop? 1, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sí? Entonces, este directorio es el más importante cuando ustedes quieran hacer acciones sobre Hadoop, ¿sí? Entonces, este directorio que tenemos aquí es muy importante. Por ejemplo, aquí están también de la misma estructura. Si nos vamos a lo mismo, por ejemplo, quiero, en este momento ya estamos en esta parte de configuración, quiero configurar algo a Spark. No sé dónde los tiene instalado, pero como yo ya sé que donde está este comando, entonces está Spark SH. Queda 1 minuto y medio, Doc. Sí, donde está Spark SH, ahí está el archivo de configuración y entonces user local Spark y entonces ahí está el archivo y también está aquí en el conf y ahí tienen los archivos y ahí está, por ejemplo, cuando cambien más esclavas, dónde tienen que poner las esclavas. Bueno, entonces, ahorita yo tengo otra conexión, si quieren les puedo seguir platicando, los que ya quieran dormirse, pero si no, ahorita metemos la otra, que es igualita a la anterior, a las 20:20. Y lo que quiero que me entiendan es que son las cápsulas que yo les mando para que las practiquen. Y lo que yo quiero es que cuando tengan errores, inmediatamente me lo indiquen y hacemos una sesión 1 a 1 para corregirles dentro de su máquina. Lo siguiente que voy a hacer el lunes, voy a repasar todo más SQL, pero ya le voy a subir un nivel para hacer datasets y data frames, para que empecemos ya también a hacer un pequeño repaso de pandas, porque aunque esto es de máquinas de un solo procesador, pero pandas es muy importante porque lo que hemos aprendido de pandas, si no vamos a aprender más, lo mismo lo vamos a trasladar a koalas. Koalas, muy importante porque es la mejor forma de trabajar ahorita con